Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones de generación de demanda con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy nos acompaña Carlos Jiménez. Él es el director comercial de Enrich y comparte con nosotros su rica experiencia en ventas, enfatizando un enfoque centrado en las personas sobre los tradicionales KPIs. Carlos nos revela cómo adaptar los roles comerciales a las habilidades únicas de cada miembro del equipo no solo mejora su bienestar, sino que también maximiza su eficacia. Un enfoque que ha probado ser esencial en el complejo entorno comercial actual. Abordamos con él, además, la experiencia de Enrich para superar los desafíos en un proceso de ventas multidisciplinario. Carlos nos subrayará la importancia de la colaboración entre los diferentes departamentos para alcanzar las metas comunes y una táctica que promueve un sentido de responsabilidad colectiva en el éxito y el fracaso, redefiniendo el camino hacia el logro empresarial. De este modo, descubre con nosotros en este episodio cómo la perspectiva única de Carlos sobre la gestión de las ventas y su enfoque en las personas están marcando la diferencia en Enrich. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me gustaría comenzar este capítulo hablando un poco de Enrich. Explícanos sobre la empresa y qué es lo que hacéis, porque además tenéis como un par de líneas de negocio muy marcadas. Explícanos a qué os dedicáis. Sí, mira, Enrich es una empresa, es un grupo de empresas a nivel europeo que somos en Europa prácticamente el principal proveedor de soluciones de comunicaciones unificadas, o sea, servicios de telefonía y de trabajo en remoto para empresas. Y aparte en España y en otros países de Europa somos uno de los principales proveedores también de software de contact center. Entonces tenemos como tres vías de negocio principales, que es uno, operador de telecomunicaciones, proveedor de servicios de comunicaciones para empresas y proveedor de software de contact center. Entonces es un combinado de soluciones que es un poco todo all in one en nuestra empresa. Carlos, tú eres un profesional de las ventas que ha pasado por todo el rango de responsabilidades, desde la televenta a la dirección comercial, donde estás ahora. Has vivido una gran cantidad de roles y por lo tanto conoces muy bien a todos los perfiles, ¿no? Y ahora, en este puesto de dirección comercial en el que estás, una de las cosas que ya te has dado cuenta desde hace tiempo es que aunque tengamos todas las métricas en el CRM y podamos hacer y monitorizar y saber qué hace todo el mundo en todo momento, habría que hablar más de personas y menos de KPIs, ¿no? ¿Me podrías desarrollar esto en el ámbito de una dirección comercial? Sí, aunque suene un poco raro, para mí lo principal no son los KPIs, sino es lo que pasa detrás del KPI. A ver, como tú dices, yo he empezado cuando tenía 18, 19 años en televenta y he ido aprendiendo y con el aprendizaje ha venido el crecimiento profesional. Pero para mí lo importante es, o sea, a nivel director comercial, mi experiencia me ha dado que intentar imponer un proceso sin tener en cuenta a las personas que forman parte de ese proceso jamás funciona. O funciona pero con demasiado sudor. No es un proceso natural. Para mí, las personas, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus skills y entonces siempre intento poner a cada uno donde su desarrollo natural sea el mejor. En lugar de intentar imponer un proceso y que la persona realmente esté en una posición que no sea cómoda para ella o que no sea su desarrollo natural o habitual. Por eso, para mí, siempre digo que las personas son más importantes que los KPIs. Los KPIs te miden realmente la performance de la persona. Entonces, el foco tiene que ser la persona que pueda tener un buen performance, no el KPI que va detrás. Claro, entonces lo que procuras es a cada persona, ¿no? Quizá dentro de un proceso, quizá no la persona va a hacer todas las partes del proceso entero, sino que a lo mejor en algunos casos las tienes que ubicar en una parte del proceso y otra no. Exacto. La estructura la tienes que mover primero teniendo en cuenta las necesidades de la compañía. Entonces, y de ahí un poco vas hacia abajo. Hay personas que, por ejemplo, pueden ser muy buenas en captación, pero son horribles gestores de cuentas.
Y hay personas que son maravillosos gestores de cuentas, pero en la parte del rechazo de puerta fría o de abrir nuevo negocio no es su principal skill. Entonces es importante cuando digo poner cada uno en la posición adecuada, porque de manera natural y de manera orgánica el negocio se va a ver beneficiado de que todo el mundo está en un puesto que se siente cómodo trabajando. Entonces es un poco, primero definir qué necesita la compañía y luego vamos a buscar la mejor manera, con los elementos que tenemos, de poder llegar a ese objetivo. Y podría pasar, por ejemplo, que te encuentres, bueno, en vuestro caso, que vuestro desarrollo de lo que es el negocio tenga varias fases y que te encuentres con una persona pues que las hace todas y otra que solamente hace una parte. A ver, depende un poco también del proceso de venta. Cada empresa es un mundo y cada empresa y cada proceso de venta es diferente y cada circuito que sigue una venta cambia según donde estés. Para nosotros, los procesos de venta son muy multidisciplinares. No forman parte solo de una persona, de 2 o 3, sino entran diferentes departamentos. Con lo cual, para nosotros, el equipo de ventas es, dijéramos, yo le llamo el dueño de la historia. Y también un poco el coordinador junto con los otros equipos o los otros ítems que entran dentro de nuestro proceso de ventas para ser el que gestiona la coordinación entre todos. Pero es muy coral como trabajamos nosotros en el proceso de ventas. Por eso siempre de esta manera todos somos dueños del éxito, ¿vale? Y todos somos responsables del fracaso. Y de momento a nosotros está funcionando bastante bien de esta manera. Y esta fórmula, que quizá es menos intuitiva, no te la vas a encontrar en los libros de ventas, ¿no? ¿En qué momento haces este clic, ¿no? O pones en marcha este sistema? Yo me di cuenta en esta segunda etapa de Weight and Reach. Yo antes trabajaba para Más Voz, en Reach adquirió Más Voz. Yo ahí ya no formaba parte de la empresa y estaba trabajando en otros proyectos. Y hace un año volví, me invitaron a volver a la que consideraba mi casa y entonces empecé en enero del 23. Y lo que me he dado cuenta en diferentes etapas de mi vida, normalmente los procesos que son, yo le llamo de cadena de montaje, que es el SD marketing genera un registro, contacto, SDR trabaja ese registro o lo busca y genera un interés, genera una oportunidad, lo pasa a un business developer, el business developer convierte esa oportunidad en un win y luego eso pasa a un CAM y gestiona la cuenta, ¿vale? Ese proceso que es como una cadena de montaje. Para mí el problema que tiene, cada uno tiene intereses diferentes. Un SDR le tiene el interés de generar la máxima oportunidad posible. Un business developer de convertir o ganar las máximas oportunidades posibles y un CAM, pues gestionar o de intentar hacer crecer las máximas oportunidades posibles o las máximas cuentas. Pero cuando son intereses separados, que no hay un interés único y común, normalmente esto genera que puedas tener muchos leads, muchas oportunidades, pero normalmente las tasas de conversión a win son muy bajas. Y las tasas y el lifetime value de los clientes también es muy bajo, porque el business developer intenta hacerle a precio. El SDR le genera oportunidades que a lo mejor es más un interés etéreo que no una oportunidad real. Y el CAM no tiene conocimiento del histórico de esa cuenta, con lo cual no tiene tampoco esa afinidad o ese wear the customer shoes para entender cuál es el negocio del cliente y cómo utiliza nuestros productos. Claro, yo creo que una de las cosas que nos pasa, ¿no?, los profesionales de las ventas, es que todos nos hemos leído libros como Predictive Revenue, donde te estructuran todo perfectamente y todo tiene que haber unas métricas y probablemente es muy aplicable, sobre todo a empresas de software, pero cuando se tratan de proyectos quizá más boutique o más artesanales, ¿no?, donde los proyectos tienen más aristas, quizá estos modelos entonces presentan todos estos retos que tú estás comentando ahora, ¿no?
Pero claro, también tener estos perfiles, ¿no? Y aquí quizá ya no conozco bien vuestra empresa, ¿no? Pero claro, son perfiles quizá más completos, ¿no? Que tienen capacidad para tratar las diferentes etapas de este proceso comercial. ¿No es un reto para ti encontrar a estas personas que pueden hacer frente a todo el reto? O sea, por ejemplo, no deben conocer muy bien vuestro producto y deben ser capaces de poder entender perfectamente todas las aristas de un proyecto, y esto os puede limitar en el crecimiento. En el sentido de que de golpe no puedes contratar, quizá, bueno, esto lo digo yo, ahora tú me dirías si sí o si no puedes contratar 10 comerciales nuevos que hagan todos lo mismo, porque tienen un proceso de aprendizaje, ¿no? Sobre vuestro producto, vuestro servicio. Sí, a ver, depende también del producto. Como te comentaba, nosotros tenemos dos categorías, o sea, dos ecosistemas muy diferenciados, y cada uno tiene un proceso de ventas. Tenemos la parte de comunicaciones unificadas, que sí que es un producto más de bundle, más de un proceso de venta más de habitual, ¿vale? Que, o sea, más una commodity, ¿vale? Por ponerle un nombre. Y luego tenemos una parte mucho más boutique, como tú has dicho, que es la parte de contact center, en el cual no es tan difícil hacer un buen onboarding o hacer un onboarding de cantidad, porque al final es, como te he comentado, es muy multidisciplinar. Un account manager, un comercial, lo que tiene que aprender bien es la historia, el valor, el por qué se utilizan nuestros productos, la experiencia de trabajar con nosotros y ser un buen coordinador. Pero toda la parte técnica, toda la parte apoyo de marketing para presentaciones, la parte de la arquitectura, la parte de infraestructura, todo eso ya tenemos un equipo coordinado que trabajamos de una manera muy coral para que el cliente, la experiencia de trabajar con nosotros sea la mejor posible. Claro, entonces para un proceso de venta en el que hay personas así que cubren todo el proceso, deben estar absolutamente asistidos por personas más técnicas, ¿no? Exacto. Y es gran parte del éxito del proceso de ventas es tener un buen equipo técnico que también tenga ciertos soft skills comerciales, pero que no sean los dueños de llevar un proceso comercial, porque requiere otras cosas. Muy bien, Carlos, oye, muchísimas gracias por este ratito. Ya ves que vamos ágiles aquí con los podcasts, son píldoras de conocimiento, pero súper valiosas. Muchísimas gracias por haber compartido aquí tus aprendizajes. Y bueno, esta es tu casa, estás aquí bienvenido siempre que quieras. Igualmente, Pau, y nada, muchas gracias por invitarme y realmente ha sido un placer. Gracias.